Estamos ante un punto de quiebre. El nacionalismo está marcando el rumbo de las distintas naciones, los movimientos revolucionarios y populistas se están llevando a cabo tanto en América como en Europa, y distintos movimientos revolucionarios en lo que hoy es Asia y África. Hoy en día el nacionalismo se ha convertido en un tema central a nivel global y no se evidencia solamente en discursos políticos, sino también lo evidenciamos en lógicas simbólicas, representaciones de índole cultural hasta identitaria. También lo vemos en lo que respecta a las políticas que llevan a cabo diversas hegemonías como Estados Unidos, fomentando y financiando lo que fueron las guerras entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, y lo que se evidencia hoy en día en la Franja de Gaza con el caso Palestina-Israel. El día de hoy vamos a estar preguntando a diferentes personas qué significa para ellos el término nacionalismo. A través de sus respuestas buscamos ver qué significa para ellos y cómo repercute en la vida diaria de las personas. Para mí el término nacionalismo significa el amor a la tierra en la que uno nació, pero también el odio a la persona que nace en otra tierra por el simple hecho del azar de nacer en una tierra cualquiera. El nacionalismo es una construcción, digamos, histórica, social y política que, digamos, no arranca en cualquier época, digamos, de la historia de la humanidad, sino que es una construcción que empieza aproximadamente desde la primera, digamos, revolución industrial en adelante, pero lo que se busca, digamos, con el nacionalismo, podríamos definir como nacionalismo, es el amor a ciertas construcciones culturales, sociales, políticas e incluso simbólicas de un determinado país. Yo lo definiría de esa manera. Bueno, nacionalismo sería como patria, que es el lugar donde uno vive, donde uno está. En mi opinión, el nacionalismo es de dónde es una persona, la ubicación, la ideología, la cultura, de dónde ha salido, toda la historia que hay detrás de esa ubicación, para mí es el nacionalismo. Se me viene un movimiento que piensa que una frontera imaginada es más importante que el que quizás tiene del otro lado y que puede servir. La bandera argentina creo que debe ser el primer indicador que uno tiene, pero si vamos a la historia podríamos agarrarnos del peronismo, que es hoy en día la política argentina se define a partir de si es peronista o no, y inevitablemente es uno de los grandes íconos de la política argentina. También podríamos ir, vamos a decirlo así, nacionalismo son los símbolos que identifican a toda la nación. El más grande podríamos decir la bandera, y pegado a ese San Martín, que fue el que creó el país. Muy buenas tardes. Mi nombre es Tomás Santieri y con mis compañeros Rodrigo Villasuso y Federico Herrero le damos la bienvenida a Desentrañando la Historia, el podcast donde nos dedicaremos a desarmar las narrativas del pasado para entender mejor nuestro presente. A partir de las encuestas que llevamos a cabo al público en general sobre la problemática del nacionalismo y las diversas respuestas que tuvimos, en base a ello quisimos problematizar en primera instancia el concepto nacionalismo. ¿Qué es exactamente el nacionalismo? A menudo lo damos por sentado, pero es un concepto complejo y lleno de debates. Hola, buenas tardes, mi nombre es Rodrigo y cito mi exacto. Para entender el nacionalismo, primero tenemos que hablar de la nación. Y, según historiadores como Eric Hobsbawm, la nación no es algo eterno o natural, sino un constructo histórico que realmente toma forma a mediados del siglo XVIII. Este concepto trae consigo dos ideas muy potentes. Por un lado, la creencia que existe una colectividad, un pueblo, que se expresa en un Estado-nación soberano e independiente. Y el segundo principio, que es la lealtad principal y única de una persona debe ser hacia su nación. Se abandona la idea de que una persona puede tener múltiples lealtades, a su pueblo, a su señor o a su religión, para centrarlas todas en la nacionalidad. Este Estado-nación idealmente debería tener poblaciones homogéneas, con una sola lengua y una sola identidad. Hobsbawm, de hecho, propone un modelo para entender cómo surgen estos movimientos nacionalistas, dividiéndolo en tres fases. La fase A es puramente cultural, con un pequeño grupo de intelectuales que estudian el folclore y la lengua, pero sin ambiciones políticas. Luego, Hobsbawm va a tratar la fase B, que es crucial. Aquí es cuando un grupo de patriotas y militantes comienzan a difundir la idea de nación. Y para esto, instituciones como las escuelas son fundamentales, porque buscan homogeneizar a la sociedad y difundir estas ideas patrióticas. Finalmente, cuando la idea nacional ya tiene un arraigo masivo y se convierte en un movimiento político con un amplio apoyo popular, pero Hobsbawm añade algo muy interesante. Muchas veces el nacionalismo surge como una reacción defensiva. ¿Defensiva contra qué?
principalmente contra las transformaciones profundas de la sociedad, como el avance de la economía capitalista. La sociedad burguesa liberal, con su individualismo, destruyó las viejas solidaridades y los vínculos comunitarios, y en ese vacío que quedó, la nación apareció como un nuevo símbolo que podía llenar ese espacio, creando un nosotros, frente a los otros. Es una forma de patriotismo que funciona casi como una religión cívica. Con este marco en mente, ahora sí podemos ver cómo la idea tomaron forma en su lugar, y en momentos concretos. Hoy nos sumergimos en el nacionalismo argentino desde el siglo XX, uno que a menudo presenta en blanco y negro, pero ¿qué pasaría si le dijera que el nacionalismo argentino no fue una, sino muchas cosas a la vez? Que lejos de ser un camino recto hacia el autoritarismo, fue un campo de batalla de ideas, lleno de transformaciones, contradicciones y un proyecto enfrentados. Esa es la propuesta de un libro fundamental que vamos a explorar hoy: Nacionalismo, Fascismo y Tradicionalismo en la Argentina Moderna, publicado en 2002 por el historiador Fernando Devoto, quien utilizó diversos tipos de fuentes. Se presentan de tipo primarias, como discursos públicos, manifiestos, prensa militar y nacionalista, periódicos como Fronda, Criterio y La Nueva República, además de fuentes secundarias como la obra de Alprindongui, La República Posible, o el de David Rock, La Argentina Autoritaria. Nacionalismo, Fascismo y Tradicionalismo en la Argentina Moderna es una obra que nos invita a repensar cómo nació y mutó uno de los fenómenos políticos y culturales más influyentes del país. Así que prepárense para un viaje desde los salones liberales de fines del siglo XIX hasta la antesala del primer golpe de Estado moderno en Argentina. Rodri, ¿nos hablarías un poco sobre Fernando Devoto? Sí, Tommy, cómo no. Antes de meternos de lleno, es importante saber quién es el autor. Fernando Devoto es uno de los historiadores argentinos más reconocidos de su generación. Con una sólida carrera académica, ha sido profesor titular en la Universidad de Buenos Aires y director de la investigación en el prestigioso Instituto Ravignani. Es autor de obras clave sobre la historia de la inmigración en Argentina y la historia de las ideas. Su trabajo se caracteriza por un enorme rigor y una mirada que siempre busca la complejidad, huyendo de las simplificaciones. Y esto es clave, porque antes del libro de Devoto, la visión más extendida sobre el nacionalismo argentino tendía a verlo como un bloque único. Se lo asociaba casi exclusivamente con la derecha reaccionaria, antidemocrática y católica que aplaudió el golpe de 1930. Era una historia que se contaba casi como una crónica anunciada, donde todo llevaba inevitablemente al autoritarismo. Lo que Devoto hace en esta obra es justamente desafiar esa narrativa. Propone no hablar del nacionalismo, sino de múltiples formas de nacionalistas que se articularon de maneras muy distintas a lo largo del tiempo. En su brevedad, mi compañero Federico dará cuenta de la misión del libro, su problemática, hipótesis y objetivos. Entonces, ¿cuál es la misión que se propone Devoto con su libro? Su objetivo principal es reconstruir el proceso de transformación del nacionalismo argentino, desde sus orígenes a fines del siglo XIX hasta su radicalización en la década de 1930. Para ello parte una hipótesis central que será la columna vertebral del libro. El nacionalismo argentino no es ni homogéneo ni continuo. Al contrario, es plural, cambia, muta y responde a problemáticas e historias muy concretas de cada época. Problemas como la llegada masiva de inmigrantes, el ascenso del radicalismo de Irigoyen al poder o la crisis del Estado liberal. Devoto nos propone un enfoque que él llama genealógico. Esto significa que no da nada por sentado. El final de la historia no asume el nacionalismo debe terminar en una especie de fascismo local. En cambio, rastrea sus orígenes y su ruptura y continuidades para entender cómo y por qué se fue transformando. Su libro busca explorar las múltiples dimensiones del fenómeno, para que contar un relato único y concerrado. Muy bien, ahora sí. Entramos en el corazón del libro. El autor nos guía por un recorrido cronológico que es fascinante. Arrancamos por el principio, la Argentina de la generación del 80. Uno podría pensar que el nacionalismo siempre fue enemigo del proyecto liberal, pero Devoto nos muestra que, en su origen, fue todo lo contrario. En este periodo, el nacionalismo es una herramienta del Estado para construir la nación. Es un nacionalismo que Devoto llama integrador, educativo y pedagógico. Su función no era excluir, sino homogeneizar culturalmente a una sociedad que estaba siendo transformada por la inmigración masiva. ¿Y cuál era su principal instrumento? La escuela pública. La escuela laica, positivista, ligada a la idea del progreso. Es ahí donde se enseñaba la nación, a través de los manuales escolares, los símbolos patrios y el culto a una historia oficial que unía en una línea heroica a San Martín, Belgrano, Sarmiento y finalmente a Roca. Sin embargo, hacia 1900 empiezan a aparecer otras voces, intelectuales como Ricardo Rojas o Manuel Galvez. Comienzan a proponer un nacionalismo diferente, más espiritual y cultural. Empiezan a buscar las esencias nacionales en el pasado gauchesco, criollo y católico, en contraste con el cosmopolitismo de Buenos Aires. Todavía no hay una ruptura política, pero, como dice Devoto,
Aquí ya se están incubando las formas culturales de lo que luego sería el nacionalismo conservador. Ahora mi compañero Rodri les contará cómo pasamos a este último tipo de nacionalismo. Muy bien, abordando el espacio temporal de 1910-1920, el punto de quiebre, según Devoto, llega con dos fenómenos que sacuden a las élites tradicionales. En primera instancia, la ley Sáenz-Peña, que establece el sufragio universal masculino, y en segunda instancia, el triunfo de Hipólito Yrigoyen en 1916. Aquí el nacionalismo cambia de signo, pasa a ser una ideología de integración a una de defensa. El nacionalismo se vuelve restrictivo, elitista y excluyente. Su objetivo ya no es integrar al inmigrante, sino defender a la Argentina verdadera de sus enemigos internos, es decir, los inmigrantes agitadores, los obreros anarquistas y sobre todo el irigoyenismo, al que ven como la encarnación de la demagogia y el gobierno de las masas ignorantes. En este clima nace una organización clave, la Liga Patriótica Argentina, fundada en 1916-1919 tras la Semana Trágica. Devoto la describe como una organización paramilitar y parapolicial, católica, anticomunista y antisemita. Su principal función era la represión extralegal del movimiento obrero. El autor, junto a otros historiadores, no duda en calificarla de protofascista. ¿Pero por qué proto? Y porque compartía la violencia y la ideología de los grupos de ultraderechas europeos, pero sus líderes eran de la élite patricia y no buscaban tomar directamente el poder político, a diferencia del fascismo italiano. Cabe destacar la influencia que tuvieron los intelectuales de la Nueva República, grupo que mi compañero Tomás explicará a continuación. En cuanto se refiere a los intelectuales de la Nueva República, nos posicionamos en fines de la década de 1920. La ofensiva nacionalista adquiere una nueva cara, más intelectual y doctrinaria. El epicentro de este nuevo movimiento fue un periódico semanal llamado La Nueva República, que se presentaba como el órgano del nacionalismo argentino. ¿Quiénes eran estos nuevos nacionalistas? Devoto destaca que eran diferentes a los de la Liga Patriótica. Eran un grupo generacional más joven, con un promedio de edad de 31 años, compuesto mayoritariamente por profesionales liberales, publicistas e intelectuales de las élites patricias. Figuras como los hermanos Rodolfo y Julio Irasusta o Ernesto Palacio. Su proyecto era explícitamente político y antidemocrático. Para ellos, la democracia nacida en la ley Sáenz-Peña era una trampa, una enfermedad, y el gobierno de Irigoyen una demagogia que corrompía a la nación. ¿Qué proponían a cambio? Una restauración de los principios políticos tradicionales, el orden, la autoridad y la jerarquía. Su gran inspiración intelectual venía de Francia, del pensador ultraderechista y monárquico Charles Maurras, y de su movimiento Action Française. De él tomaron la estrategia de usar la prensa como un ariete para destruir el sistema político liberal desde adentro a través de la agitación ideológica. Acá entra un factor importante que es el catolicismo. Estos jóvenes nacionalistas intentaron una jugada estratégica, buscar aliados en el creciente mundo católico para ampliar su base de apoyo. El terreno de encuentro fue otra revista importante de la época, el semanario Criterio, que apareció en 1928. Al principio, la alianza pareció funcionar. Compartían enemigos comunes, el liberalismo laico, el socialismo, el positivismo. Sin embargo, la convivencia duró poco. Los nacionalistas de la Nueva República eran demasiado radicales, demasiado políticos en su afán de destruir el sistema. Su ideología maurrasiana chocaba con sectores católicos más moderados o simplemente no dispuestos a una ruptura tan violenta con el orden constitucional. El conflicto estalló en 1929, tras una serie de polémicas. Ernesto Palacio y su grupo fueron expulsados de la revista. Devoto marca este episodio como una derrota clave para la estrategia de los nacionalistas, que quedaron nuevamente aislados en su propio círculo, demostrando los límites de su influencia. Ahora nos preguntamos, ¿cómo llegamos a 1930, Rodri? Bueno, Tommy, finalmente, ante todo este clima de agitación intelectual y política, todo ello desembocó en el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, que derrocó a Hipólito Yrigoyen. Para los nacionalistas, este era el momento soñado, la restauración moral que tanto habían predicado. El líder del golpe fue el general José Félix Uriburu. Devoto lo presenta como una figura compleja y llena de contradicciones. Lo describe como un personaje bifronte. Por un lado, Uriburu tenía un ideario autoritario, de inspiración germanófila, y aspiraba a una revolución verdadera que terminaría con el sistema liberal e instauraría un nuevo orden corporativo. En esto coincidía con los jóvenes intelectuales de la Nueva República. Pero el Uriburu político era también un pragmático que necesitaba el apoyo de los partidos conservadores tradicionales, es decir, el sector justista,
para poder sostenerse en el poder. Y estos conservadores no querían una revolución fascista, sino un retorno al orden anterior a Irigoyen, con fraude si era necesario, pero dentro de un marco liberal y conservador. Esta tensión marcó todo el gobierno de Uriburu. Como dice Devoto, el gobierno provisional padeció el choque entre la ideología y la política. Uriburu quería destruir el sistema liberal, pero en la práctica sus decisiones estaban amarradas por la Corte Suprema y sus aliados conservadores, que lo empujaban a una salida electoral. La soñada revolución corporativa se diluyó. Los nacionalistas habían sido el motor ideológico del golpe y habían quedado rápidamente desilusionados al ver que el poder real quedaba en manos de los políticos conservadores de siempre. Entonces, querida audiencia y miembro de la Cátedra de Argentina 2, llegamos al final del recorrido. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué nos dejó este libro? Devoto demuestra con creces su hipótesis inicial. El nacionalismo argentino no fue una línea recta que condujo al fascismo. Fue un fenómeno que mutó profundamente. Nació a fines del siglo XIX como un proyecto cultural liberal y unificador, pero ante los desafíos de la democracia de masas y la conflictividad social, se transformó en la década siguiente en un discurso de exclusión, reaccionario y autoritario, que sirvió de justificación ideológica para el quiebre de la democracia en 1930. La gran contribución de nacionalismo, fascismo y tradicionalismo en Argentina moderna es mostrar esa complejidad. Nos permite entender que la historia no está escrita de antemano. Nos muestra las tensiones, las alianzas fallidas y las contradicciones de los autores que prepararon el terreno para las décadas de inestabilidad política que vendrían después. No fue fascismo pleno, pero compartió muchas de esas bases ideológicas, y fue claro precursor de autoritarismo de derecha en Argentina. Y así llegamos al final de nuestro episodio de hoy, en Desentrañando la Historia. Hemos hecho un breve recorrido de cómo un libro puede cambiar nuestra perspectiva sobre un tema que creíamos conocer. La obra de Fernando Devoto nos recuerda que la historia de las ideas es un campo dinámico lleno de debates y transformaciones. Les recomendamos fuertemente la lectura del nacionalismo, fascismo y tradicionalismo en la Argentina moderna, a todos aquellos que quieran profundizar en este periodo crucial de la historia argentina. Gracias por acompañarnos, hasta la próxima.